la Cámara de Diputados argentina a presentar las pruebas que decía tener para establecer un nivel de complicidad o de ocultamiento entre la presidenta Cristina Kirchner y algunos individuos iraníes en una especie de pacto secreto entre el gobierno iraní y el gobierno argentino para que los responsables del atentado terrorista que se cometió en 1994 con 85 muertos, más de 300 heridos contra una organización judía que se llama ANMIA, pues quedara impune. Entonces, pues el fiscal Nisman aparece muerto en su residencia. La voz de alarma corre porque él vive en una torre, en Puerto Madero, vive en una torre y se observa que los periódicos del día él no lo ha recogido. Él no lo ha recogido. Los periódicos del día, o usted baja y lo toma, y en muchos casos, en el mejor de los casos, pues se lo colocan en la puerta de su apartamento. El mantenimiento sabe a qué diarios está suscrito cada quien y le coloca los periódicos en la puerta del apartamento. Bueno, el fiscal Nisman no recoge los periódicos del día. Entonces, su secretaria, la secretaria del fiscal, llama a la madre del fiscal porque el fiscal en esos momentos es una persona, es un hombre divorciado. Es un hombre divorciado, entonces vive solo en su apartamento. La madre acude al apartamento para poder entrar, llama a un cerrajero para poder abrir el apartamento. Cuando logran entrar, encuentran al fiscal Alberto Nisman, su cadáver, tendido contra la puerta del baño, de uno de los baños de su apartamento, y prácticamente con el cadáver cerrando la puerta del baño. Y entonces llegan a la escena del crimen las autoridades correspondientes. Se ha cuestionado ahí la presencia de un funcionario público que fue el primero que llegó, pero parece que después llegaron las autoridades judiciales y sobre los hallazgos iniciales, se levanta la tesis del posible suicidio. Pero ¿qué ocurre? Que se van presentando una serie de detalles sueltos que contribuyen a especular sobre otras posibilidades. Y esos detalles son varios detalles, esos detalles sueltos. Como destacaba Humberto Paniagua, el cerrajero que no entra por la puerta principal, no entra por la puerta principal, trata de hacerlo por la puerta de servicio. Cuando va a la puerta de servicio, comprueba que esta puerta tiene por dentro puesta la llave, y entonces en una maniobra que no le toma mucho esfuerzo, abre por ahí y entró al apartamento del fiscal Alberto Nisman. Entonces él dice que para entrar por ahí incluso no se requería un cerrajero, que cualquier persona podía entrar por ahí en la forma en la que él encontró esta puerta de servicio. Después, entonces, está la tesis de que
no solo había posibilidad de penetrar por la puerta de servicio, sino que también había una comunicación entre el apartamento del fiscal Alberto Nisman y otro apartamento. Ese otro apartamento ha sido allanado, la persona que vive ahí se busca para fines de investigación. Ya se había planteado desde el principio el hecho de que como se había disparado con una pistola calibre 22, no tenía rastro de pólvora. Ahí algunos especialistas dicen que no necesariamente por el tamaño de esta arma pueden quedar los restos de pólvora, pero ya eso también era un elemento de duda. Bueno, aparecen otras cuestiones. Resulta que el fiscal Alberto Nisman, que vive solo, había redactado una nota de compras de algunas cuestiones elementales que faltaban ahí en su apartamento para que la doméstica al otro día las comprara. Entonces también él tiene un entrenador, un personal training, y él le había expresado a su personal training que estaba en esos momentos por Punta del Este, en Uruguay, donde también trabaja, estaba atendiendo, pues, dando unas conferencias o haciendo algo por allá por Uruguay, que tan pronto regresara, el Nisman iba a retomar sus ejercicios. Hay una fotografía, otro elemento que parece que él subió a su cuenta de Facebook, etcétera, donde él aparece rodeado de los documentos que está estudiando y una serie de cosas. Entonces, como Argentina no quiere creer en la tesis del suicidio, con estos elementos, ahora se hace mucho más difícil creer en la tesis del suicidio. Yo reitero mi convencimiento, ¿no? Aún a pesar de estos elementos, de que el fiscal Nisman, pues cayó en su propia emboscada. Creo que cayó en su propia emboscada. ¿Por qué? Porque lo que el fiscal Nisman trataba de probar era sumamente difícil de probar. Lo que él trataba de probar no era algo tan obvio y evidente, que no había que hacer mucho esfuerzo como el que la presidenta Cristina Kirchner ha multiplicado su patrimonio. Es decir, las acusaciones que él levantaba contra ella no eran acusaciones de corrupción, de algo que es evidente, que no hay que, ver muchas cosas para probarlo. De hecho, hay publicaciones y todo que indican cuántos metros cuadrados tenía esta familia al llegar al poder y cuánto tiene ahora, y cómo ellos han sido beneficiarios directos de acciones que ellos mismos han adoptado, etcétera. No era eso lo que él estaba tratando de probar. No era eso. Que justamente por eso es que la gente quisiera que si a Cristina Kirchner la acusan de generar una gripe, le puedan probar que ella genera gripe. Pero no era eso lo que él estaba tratando de probar. Lo que él estaba tratando de probar es algo que aún ocurriendo, es muy difícil que un fiscal lo pueda probar. Estamos hablando de un hecho que no ocurre en la presidencia de Cristina Kirchner. Estamos hablando de un hecho que ocurre décadas atrás. Estamos hablando de un hecho que incluso una acusación similar a la que se le hace a ella se le hizo al presidente Menem. Entonces, ¿cuál es la acusación contra ella? Desde el principio hay unos sospechosos iraníes
que no se han podido juzgar porque Irán no ha colaborado para esto. Y entonces se ha planteado que supuestamente ella, por intercambios económicos con Irán, ha entrado en complicidad para que este hecho no llegue hasta la sanción de los responsables de ese atentado terrorista. Y yo me pregunto, si Cristina o cualquier presidente llega a un acuerdo de esta naturaleza con otro gobierno, ese acuerdo, ellos van a redactar una convención bilateral con ese acuerdo que quede como prueba de que ellos están poniendo de acuerdo en función de eso. Si ellos iban a redactar un documento en el que el documento probara que ella se había comprometido a tratar de protegerlo, de evitar que la justicia le dé alcance, de distorsionar las cosas para que esa gente no termine condenada. Ellos se iban a sentar a escribir eso, a dejar pruebas de eso. Es muy difícil, señores. Ahora, una cosa es que yo tenga 80,000 gente que digan, bueno, yo creo que eso fue así, yo tengo testigos o muchísimas publicaciones periodísticas, una serie de cosas, pero probar una cosa como esa, evidentemente que usted se impone una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza. Y entonces llegó el día, llegó la hora de presentar esas pruebas. Es como cuando usted se pone demasiadas presiones encima, con la que después entonces no puede quedar a la altura de las circunstancias. Entonces, yo creo que fue un error. Fue un error el sustentar de manera categórica una acusación de esa naturaleza, porque, repito, son cosas que pueden ocurrir. Nadie dice que no puedan ocurrir. Lo difícil es que una gente, menos que no sea una estúpida o un estúpido, deje rastro de un tipo de acuerdo de esa naturaleza. Si existiera algún tipo de acuerdo de esa naturaleza, es un acuerdo verbal. Muy difícil de probar, entonces, en consecuencia, para los fines de la judicialización. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, yo creo que el encono, la indignación, la enemistad que una parte de la sociedad argentina tiene con esta señora y tiene contra lo que ella representa, pues ha llevado a esa obnubilación y a plantear cosas que evidentemente son y serán siempre muy difíciles de establecer. No importa que él tuviera ahí una caja de documentos, no es verdad que en ningún documento de eso el gobierno argentino o la presidenta argentina va a establecer que ella está llegando a un acuerdo, que me manden petróleo, que yo le voy a mandar grano, que me manden una serie de cosas, etcétera, para que tapemos este crimen. Eso no es verdad. Son las 7:23. Señores, el presidente, hay dos hechos combinados. Está el discurso del Estado de la Unión del presidente Barack Obama y hay un informe del Fondo Monetario Internacional sobre las proyecciones de crecimiento económico de América Latina. Vamos a vincular ambas cosas. Lo primero es el discurso sobre el Estado de la Unión, algo que es una tradición de los presidentes estadounidenses. Creo que el presidente Thomas Jefferson es que Washington lo había establecido. Jefferson consideraba esto un poco aristocrático y dijo, no, yo no voy a estar como un pontífice y que pronunciándome un discurso sobre el Estado de la Unión, no, yo mando por escrito un informe, pero él desistió de eso y desaparece esta tradición
y después del presidente Woodrow Wilson es que vuelve y ya se queda permanente la tradición de el informe anual del presidente de los Estados Unidos sobre el Estado de la Unión. Entonces, ¿qué ocurre? 435 representantes, unos 100 senadores, por primera vez, una situación que no se había repetido en Estados Unidos probablemente más de 70 años. Un presidente demócrata con un Congreso controlado por los republicanos. Entonces este presidente pronuncia un discurso, y un discurso que el que lo escucha y lo ve con frialdad dice, bueno, pero este hombre nos está tomando el pelo, porque este hombre está hablando de cosas y está haciendo una serie de anuncios allí, pero él está amagando con carabina vacía, porque él no tiene posibilidad de materializar eso, porque la mayor parte de esas cosas que él le está planteando a esos señores consideran que este es un demagogo, un irresponsable, que está hablando de cosas que él no puede ejecutar y que él no puede cumplir y que la mayoría no van a ser aprobadas. Por lo tanto, ese discurso es un discurso demagógico. Eso es lo que uno podría pensar en principio. Pero bueno, la política tiene sus juegos. La política tiene sus juegos, y un hombre que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos no es un tonto. No es un tonto. Él se paró ahí a hacer el juego de la política. Y el juego de la política es, bueno, estoy preso. Yo no tengo posibilidad de que esta gente me apoye en un solo proyecto. Yo no tengo mucha posibilidad de que esta gente me atencione. Entonces, los voy a usar a ellos para dirigir un discurso que aparentemente se lo estoy dirigiendo a ellos, pero yo no me estoy dirigiendo a ellos. Si yo lo estoy usando a ellos, que no me van a poner atención, para dirigirle un discurso a la población, y con ese discurso que le dirijo a la población, estoy condicionando, estoy trazando las pautas para el debate político futuro en mi país. Y al mismo tiempo le estoy montando presión a ellos. Entonces déjenme hablar de cosas que yo sé que no se pueden lograr, que yo no tengo ninguna posibilidad de lograrla. Una de las más fascinantes que ha planteado es la de que los community colleges sean gratuitos. Este es el sistema de educación más rápida y económica que hay en una sociedad que no le da oportunidad de educación universitaria a la mayoría de su gente, de sus jóvenes, porque no tienen recursos para recibir esta educación universitaria. Ha creado una opción intermedia, que es que en 2 años una persona que no puede ingresar a una universidad ingresa al community college. El community college le da una preparación media y esta persona puede insertarse a la actividad productiva. Entonces, en vez de ir a pagar una matrícula de $50,000 o de $35,000 en los casos más llevaderos, 16, 20, qué sé yo, aquí esta persona viene y con $2,000 o $3,000 resuelve su problema de una matriculación anual. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tiene ese costo en estos momentos, $2,000, $3,000, etcétera. El señor Obama dice, no, eso va a ser gratis. Eso va a ser gratis. Yo a través de los community college vamos a dar educación universitaria gratis para que todos tengan igualdad de oportunidades. El hombre es tan
un orador brillante, que fíjense si se dirige a la población, que él le plantea a los congresistas y al país: ¿ustedes creen que se puede vivir con un ingreso de $15,000 al año? ¿Ustedes creen que se puede vivir con $15,000 al año? Perfecto. ¿Y por qué ustedes no lo experimentan? Pónganlo en práctica a ver si se puede vivir así. Óigame, un hombre hablando así, eso le cae muy bien a la generalidad de la población. Muy bien. Y lo que viene es una campaña política. Entonces, el hombre ha querido montar mayor presión sobre el discurso. Para que eso tenga un impacto electoral. Lo que yo me lamento que sea sencillamente un juego electoral. Que en el fondo la gente no va a ser beneficiada absolutamente con nada de lo que él planteó, porque en definitiva, el que gane las elecciones con ese discurso, después tendrá que volver a la realidad como ha tenido él que hacerlo. Que se pasó 6 años en la realidad y ahora que se va, ahora que ya no puede gobernar por otro periodo, entonces ahora el hombre es un revolucionario que se plantea una serie de cosas que, teniendo un mejor Congreso para él y teniendo situaciones más favorables, él realmente las manejó con mayor cuidado. Entonces, eso fue ese discurso. Una demagogia política, pero que tal vez pueda redituar beneficio para el Partido Demócrata porque le da un discurso social. Esto de que los impuestos para el 1% de la población, vamos a ponerle más impuestos a los ricos, para que la clase media se beneficie más, todo lo que él dijo lo que queremos, la clase media y la clase pobre en todas partes del mundo. Es decir, que eso le caía bien a todo el mundo. Lo lamentable es que nada más habló para eso, para caer bien, no para transformar una sociedad. Entonces, lo del crecimiento económico de América Latina, breve, señores, estamos hablando de una previsión de apenas 1,3% para la región. De economías como la venezolana y la argentina, que lo que van a experimentar es contracción. Y de una economía como la brasileña, que apenas tiene una proyección de crecimiento para este 2015 de 0,3%. Eso quiere decir que todos estos problemas que ha enfrentado Dilma Rousseff, lo único que harán será agudizarse, porque la bonanza que manejó Lula y que permitieron su capítulo de redistribución social están muy lejos hoy de la realidad argentina. Entonces, este panorama, un crecimiento de la economía estadounidense que sin embargo tiene un contraste con este pobre desempeño que tendría la región de América Latina. Son las 7:32, cambio y fuera Vladi.